suena el carrillón, ¿verdad? Ya nos va indicando, primero 5 minutos antes suenan las campanas y ya nos van indicando que va a empezar la Eucaristía, y ahora ya justo al terminar la octava comienza la Eucaristía, y que en estos días también hemos tenido tenemos y estamos teniendo la novena María Auxiliadora tan querida y que también a tantos marbelleros, marbellenses o marbellíes concita, ¿no? y reúne. Y hoy con esta quinta charla cerramos esta segunda jornada de cultura de encuentro, cultura para el encuentro. La verdad es que si hubiera que hacer un pequeñito resumen de lo que han sido estos 5 días, estaba hablando con don Pedro, el director del Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga. La verdad es que ha sido una preciosidad, es decir, hemos tocado como los buenos cantantes de flamenco todos los palos. Hemos tocado el palo de la educación, hemos tocado el palo de la política, en el sentido más verdadero, como la caridad política. Hemos tocado, es decir, el palo social. Hemos tocado el palo de la comunicación con Eva. Ayer nos acercábamos a un tema que yo no sé a vosotros, pero a mí personalmente de entrada no acababa yo de situarme, y cómo nos fue metiendo Juan Manuel Sánchez, la chica, cómo nos fue metiendo en la importancia que tienen los espacios precisamente para el encuentro, y cómo nada es neutro, y según como tú planifiques, ¿no? Y me encantó lo que es el pueblo de Francia, ¿no? Donde los arquitectos lo que decidieron es dejar la plaza como estaba, ¿no? Es decir, que fue de las cosas más. Después, tomando una cerveza con él y con Miguel Ángel, descubrimos también que nosotros quizás a veces tocamos demasiadas cosas que quizás las tendríamos que dejar tal como están, porque a la gente les dice más que como nosotros pensamos que haciéndolo de otra manera igual dice más, ¿no? Pero en fin, no se trata de eso. Y hoy cerramos con un tema que es muy actual y a la vez es casi eterno, porque ¿qué es sino la creación un acto ecológico de magnitud, digamos, insuperable, ¿no? Tenemos la suerte que para hablarnos de este tema, de la ecología y la cultura del encuentro, pues tenemos a don Pedro Leiva Berjar, que es malagueño, tiene 47 años, jovencísimo, es profesor, está casado, tiene 2 hijos. Yo tengo la fortuna de haberlo conocido siendo muy joven, siendo un estudiante. Tuve también la fortuna de darle alguna clase que otra, y tuve la fortuna de darle mis apuntes de cristología cuando él empezó como profesor. Y tengo la inmensa suerte, de verdad, que es así, no es una falsa humildad, de que he tenido la inmensa suerte, y además de verlo, que todo un grupo buenísimo de alumnos que han superado ampliamente lo que tuve la oportunidad y la fortuna de ofrecerle, y Pedro es uno de ellos. Él hizo el bachiller en Teología en la Facultad Teológica de Granada, después hizo la licencia en Teología en la especialidad histórico-dogmática también en la misma facultad, con la tesina tan sugerente de la teología de la creación en Pierre Teilhard de Chardin, que fue un adelantado a su época en todo lo que trató, y que evidentemente, como todo lo adelantado, tuvo que sufrir mucho y gozar después en el reino de los cielos. Vamos. En tercer lugar, siguiendo ese camino de formación, hizo el doctorado en Teología en la misma Facultad de Granada, ya en el año 2014, y la tesis preciosa, La pasión de Cristo y el rostro de Dios. Además de ese camino teológico
que ha seguido y que después como profesor ha continuado. Él tiene otro acercamiento a otro estudio. Hizo algo de ciencias biológicas en la Universidad de Málaga y también de ciencias de la educación por la Universidad a Distancia. Se defiende, bueno, es decir, podría trabajar en Marbella, porque se defiende bien con el inglés, con el francés y con el italiano. Ha hecho infinidad de cursos, vamos, 4 páginas, que no lo voy a leer, porque realmente tardaría yo más en hacer la presentación que él en darnos la conferencia, que es lo que hemos venido hoy, y va mucho en la línea, digamos, ha sido profesor de religión en la escuela pública y ha estado también en el Centro de Formación de Profesorado, precisamente de la profesores, digamos, también de la enseñanza pública. Ha participado y ha sido ponente y dirigente en distintos congresos y es miembro del equipo de trabajo del proyecto precioso, la escuela como espacio de paz. Y como en la experiencia docente, pues profesor, como he dicho, de diversos colegios de primaria y de secundaria, asesor de formación permanente del profesorado, profesor de Cristología en la Escuela de Agentes de Pastoral, profesor de Teología en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y profesor de Teología también en el Seminario Diocesano, y después ha participado y ha dirigido diferentes trabajos de investigación y tesina, y ha sido, en su trabajo también en la vertiente pastoral, aunque la enseñanza, más pastoral que la enseñanza no creo que exista nada, ha sido director del Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil, porque desde muy joven ha estado, digamos, sí. Y yo siempre he visto en Pedro ese amor por la naturaleza, y cuando todavía la ecología no era un tema estrella, ni un tema de vanguardia, él ya era ecologista y ya, digamos, organizaba rutas y senderos con jóvenes, que era una manera también de evangelizarlos y de ofrecerles el mensaje de Jesucristo, pues quizás como los de Maús, caminando, ¿no? El Señor además hizo mucho senderismo, porque se ha visto por Galilea, por Judea, por Tierra Santa, ¿no? Pues verdaderamente que él, todos esos caminos se hacían siempre andando. Y en la actualidad es el director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo. Tiene también diferentes publicaciones, y yo lo que quiero agradecerle, yo creo que en nombre de todos vosotros, los que estáis aquí, los que estos días hemos venido, los que a través de Jesús Televisión seguro que también han seguido y van a seguir siguiendo estas 5 conferencias, quiero agradecerle la labor y el esfuerzo que ha hecho el Instituto de buscar precisamente a los ponentes, que es lo más complicado a la hora, digamos, de ofrecer algo tan importante y tan necesario como esta jornada de la teología o de la reflexión sobre el encuentro y el diálogo. Y sin más, pues, Pedro, estás en tu casa, esta casa que es del ayuntamiento, por eso también es tuya, porque el ayuntamiento es un lugar público y para el público, y la verdad es que también quiero aprovechar para agradecer al ayuntamiento de Marbella su colaboración, y hacer también, para aprovechar para darle las gracias también de corazón a la Sociedad Cultural Casino de Marbella, siempre tan disponible y tan cercana con todo lo que nos llevamos, en su secretario y delegado y responsable de cultura, Diego Bañaco, que nos ha acompañado todos estos días. Y nada más, pues Pedro, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Una palabra también institucional. Uy, el móvil. Una palabra, decía yo, institucional también, en cuanto que el centro nuestro, Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, pues
agradece que contéis con nosotros para esta actividad. El año pasado tuvo un éxito importante, es una iniciativa magnífica por la que felicito a don José Sánchez y a todos los organizadores, y que es muy necesaria estos espacios para que la reflexión teológica pues pueda ponerse en diálogo con los diversos ámbitos de la sociedad. Yo creo que esto es muy importante. Y si hablamos a nivel eclesial, cada vez veo yo más importante que el laicado tenga una buena formación teológica. La formación teológica hasta hace unas décadas era algo a lo que tenían acceso solo el clero, los sacerdotes, pero si de verdad pensamos en una iglesia en la que todos los bautizados pues tienen su responsabilidad misionera, esto requiere que, con los niveles que cada uno pueda, pero que haya una buena formación teológica en el laicado. Agradecido también no solo a don José Sánchez como organizador, sino también a vosotros, porque realmente es el interés, el deseo de escuchar, de conocer, de asomarse a todas estas realidades que late en todos vosotros, pues lo que realmente lo hace posible. Sin un público, pues realmente estas cosas no podrían ser. Entonces, muy agradecido y enhorabuena a vosotros y a la organización. Bueno, Pepe, muchas gracias también por la presentación tan amable, un poco aparatosa. Y yo, para contrarrestar tantas cosas teológicas que ha dicho de mí, yo os voy a confesar que de pequeño, tanto en el colegio como en el instituto, no era mal estudiante. Realmente solo tuve un suspenso en toda mi formación primaria y secundaria, pero en tercero de BUP, y fue en religión. De manera que son las bromas que Dios gasta a la Iglesia, ¿no? Lo único que suspendió el niño fue religión y acabó de profesor de teología. Bueno, paradojas de la vida. Después, por otro lado, también sí tiene mucha razón cuando dice de mi cariño, mi amor, mi afición por la naturaleza desde muy joven. Esto es cierto. Y a veces alguien que me ha presentado dice, es más fácil, si le buscáis, más fácil que le encontréis por ahí por la sierra que en un despacho, en una clase. A veces esto es verdad. Pero también os voy a confesar una cosa, que en todos los manuales de esto de hablar en público está súper desaconsejado. No diga usted que no entiende tanto del tema, pero yo no puedo reprimir eso. Es decir, es verdad que llevo estudiando teología bastante tiempo, pero y que mi amor por la naturaleza pues ya pues tiene prácticamente mi edad, pero realmente hincarle el diente a la ecología como tema, y como tema teológico y filosófico, pues no llevo tanto tiempo. De manera que consideradme un aficionado, lo digo muy sinceramente. Si los ponentes que me han precedido todos hablaban desde una dedicación de años a la temática de las que nos estaban hablando, en mi caso no es tanto. Lo que pasa es que yo encontré un día una enseñanza sabia que me ayuda a atreverme a estas cosas. Esa enseñanza sabia, a lo mejor ustedes pensarán, la encontró en una biblioteca del Vaticano después de meses de investigación, pero no es así. Estaba escrita en un azucarillo, estaba yo tomando café con mi mujer y ahí ponía, hay dos maneras de difundir la luz. Una es siendo lámpara que la emite, otra es siendo espejo que la refleja. Bueno, pues esta frase me animó en algunas ocasiones, más de las que yo quisiera, en la que tengo que hablar pues de un tema que, hago más de espejo que de lámpara. Pero lo hago confiando en que, voy a intentar ser con ustedes espejo de una serie de ideas,
pero que proceden de una luz de autores muy solventes y que están muy comprometidos y que han trabajado mucho sobre esa temática. Entonces, con esta confianza, pues vamos allá con el tema. Ecología y cultura del encuentro, entonces. La cultura del encuentro, llevamos muchos días hablando de esto, por tanto no me voy a entretener mucho, pero lo necesito para arrancar, ¿no? La cultura del encuentro podemos encontrar dentro de la doctrina social de la Iglesia algunos conceptos afines, ¿no? Por ejemplo, el de paz social se ha usado muchas veces, ¿no? Es muy frecuente. Si lo miramos desde la sociología habla de un tema que es la cohesión social, ¿no? También esto se oye muchas veces en boca de los políticos, ¿no? Bueno, son conceptos afines a esto de la cultura del encuentro. Pero la cultura del encuentro tiene un matiz más allá, ¿eh? Es cultura y es encuentro. La cultura del encuentro implica que es cultura, es decir, es algo que un pueblo ha ido forjando a lo largo de generaciones y que ha llegado a constituir la manera de ser de ese pueblo. Y a esto le añadimos del encuentro, es decir, lo que estamos hablando es de hacer del encuentro el contenido de nuestra cultura, es decir, que el encuentro sea la manera de ser, pues de la Iglesia, por supuesto, pero también de la ciudadanía. El mundo necesita una cultura del encuentro. Esta es la idea en la que me muevo. Nos podríamos preguntar, ¿esto es una innovación del Papa Francisco? Porque venimos hablando de esto, ya que él ha popularizado este término. Pues no del todo, no del todo. Pablo VI ya decía que la Iglesia no es que tenga la misión del diálogo, es que ella misma es diálogo. Es decir, se podría definir la Iglesia como diálogo en sí misma. El mismo Concilio Vaticano II, cuando va a definir el ser de la Iglesia en la Constitución Lumen Gentium, dice que es sacramento o signo de la unidad de la humanidad con Dios y de los hombres entre sí. Es decir, realmente hablar de cultura del encuentro es pues darle una vuelta de tuerca a algo que la Iglesia pues viene pensando de sí misma y como necesidad del mundo desde hace muchísimo tiempo. Pasemos ahora al otro polo de la charla, ¿no? Hemos dicho cultura del encuentro, pero aquí se trata de ecología. La ecología podemos ver diversos usos de este término, ¿no? El más evidente es que la ecología es una rama de las ciencias naturales que lo que estudia es la relación entre los seres vivos y de los seres vivos con su medio. Esto sería en cuanto a disciplina científica. Pero la ecología se emplea también para hablar pues, de la problemática medioambiental. La ecología, hay determinados problemas de nuestro medio ambiente, hay desequilibrios, ¿no?, en esta relación entre los seres vivos y de los seres vivos con el medio y sobre todo de los humanos con el medio. Y esa problemática pues muchas veces le llamamos también con la palabra ecología, ¿no? Con ecología también nos referimos a todo un movimiento humano, social, que justamente le preocupa, le inquieta esa problemática y eso es lo que llamamos ecologismo. Y ecología también se emplea para referirnos a una propuesta política, es decir, la problemática es ya de tal magnitud y tan conocida que realmente la política ya tiene que abordar estas cuestiones. Y entonces pues hay toda una propuesta, con sus matices desde el punto de vista de cada partido político, pero sin duda la ecología hoy está en cualquier programa político porque no puede ser de otra manera. ¿La cuestión ecológica es algo nuevo para la Iglesia? Realmente habría que decir que no. Por eso brevemente quisiera recordar, ¿no?, como por ejemplo Pablo VI, pues ya tiene, y solo me voy a referir a pronunciamientos de cierta envergadura, ¿no? Si rastreáramos
todo el magisterio de estos papas, pues encontraríamos muchas más referencias. Pero así como documentos de envergadura, ya Pablo VI, y estamos hablando de los años 60-70, tiene un discurso en la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, en 1970. Después habla de ecología también en una encíclica muy importante de la doctrina social de la Iglesia, que es Octogésimas Veniens, año 71. Y después Pablo VI tiene un discurso en la primera cumbre mundial sobre el medio ambiente, que es en Estocolmo, en la ONU, pero que se celebró en Estocolmo en el año 72. Por tanto, ya tenemos ahí referencias que tienen pues, realmente muchos años, ¿no? Casi inmediatamente después del concilio. Juan Pablo II se ha referido al tema de la ecología también muchísimas veces, ¿no? En su primera encíclica, que no es social, que es cristológica, que es Redentor Hominis, en el año 79 ya se refiere al tema. Por supuesto que lo ha hecho en las diversas encíclicas sociales, Solicitudo Rei Socialis, Centésimos Annus. También tiene un mensaje mundial para el Día Mundial de la Paz, que llevó precisamente como tema en el año 90 este tema, paz con Dios y con la creación, ¿no? Lo ha referido también en Evangelium Vitae, en Ecclesia in America y en innumerables audiencias. Juan Pablo II habló mucho de este tema. Benedicto XVI también lo ha hecho por escrito en Caritas in Veritate, una encíclica social también suya, del año 2009, pero también quisiera referirme a un documento del que después leeremos un fragmento, y es un discurso suyo en 2011 en el Parlamento alemán. Aprovechando su visita pontificia a Alemania, tiene un momento, una pequeña intervención en el Parlamento, y ahí tiene unas palabras interesantes sobre el tema de la ecología. Sin embargo, aunque que los papas hayan hablado de ecología, pues ya tiene su andadura, hay fases, digamos, no siempre se ha hecho con el mismo tono, con el mismo estilo, incluso con el mismo foco, ¿no? Jaime Tatay, por ejemplo, pues dice que hay varios periodos, hay 3 periodos, ¿no? Hasta el año 80 el tono del magisterio sobre temas ecológicos era más bien defensivo, más bien apologético. La Iglesia estaba un poquillo ahí como a ver qué, un poquito contra las cuerdas, ¿no? Pero en el periodo del 80 al 2000 ya las intervenciones son más de carácter reflexivo y constructivo. Y Jaime Tatay nos dice también que ya a partir del año 2000 hasta la actualidad, la aportación del magisterio de la Iglesia a este tema es justamente de aportar al debate, ¿no? De intervenir en el debate y de hacer aportaciones en un sentido positivo. Por supuesto que en este recorrido que hemos hecho está claro que Francisco, con Laudato Si, ha dado un impulso grandísimo porque es el primer documento específico sobre el tema de la ecología. Y esto nos está diciendo al menos 2 cosas. En primer lugar, la relevancia del tema, no solo para la humanidad, sino también para la Iglesia, para los cristianos. No se escriben encíclicas sobre temas secundarios. Si un papa ha dedicado una encíclica, y por cierto bastante extensa, a este tema, pues quiere decir que está queriendo poner ese tema en el primer nivel de nuestras preocupaciones, ¿no? Y por otro lado también la importancia de este documento es porque la ecología a partir de este documento forma parte de nuestra misión, ¿no? Si te consideras cristiano, si te consideras católico, oye, este es un tema en el que la Iglesia hoy te está diciendo tienes que echar a andar también en este asunto. ¿Cómo es la relación entre ecología y cultura del encuentro? Esto también merece una pequeña reflexión, ¿no? Es una relación que podríamos decir paradójica. ¿Por qué? Porque a veces la ecología es un punto de desencuentro. Esto no lo vamos a negar. Es decir, las cosas no son fáciles, no todo el mundo está de acuerdo en las cuestiones de la ecología y sobre todo en cómo se abordan, ¿no?, las cuestiones, pero a veces incluso ni siquiera en los análisis que se hace de la situación, ¿no? Está claro que hay desencuentro a veces entre, podríamos llamar, conservacionismo y economía.
pretendemos conservar determinados espacios o la biodiversidad o determinadas especies animales que están en peligro, pero a veces esto entra en conflicto con el desarrollo normal que las sociedades quieren hacer. Desarrollo urbanístico, desarrollo turístico, desarrollo industrial. Bueno, aquí hay conflicto, evidentemente. Buscamos el encuentro, pero aquí hay cierto desencuentro, ¿no? A veces el desencuentro también es filosófico, ético, cultural. Por ejemplo, a nadie se le escapa las políticas de control de natalidad en China, por ejemplo, donde se ha obligado a abortar, ¿no?, a muchas personas. Bueno, pues, y esto está en los libros de ecología, es decir, esto no es que esté en los libros de teología o de doctrina social. Estas cosas están ahí, ¿no? A veces hay conflictos pues, muy mediáticos entre determinadas tradiciones y la ética. Pensemos, por ejemplo, en la fiesta de los toros, ¿no? Pues personas que lo consideran una tradición, que es un arte que debe conservarse, pero otros sectores pues ven que es algo cruel, algo inhumano, y ahí la sociedad tiene que buscar, ¿no?, cómo nos ponemos de acuerdo, de cómo nos encontramos, ¿no?, en cosas que en principio parecen un cierto desencuentro. A veces vemos un conservacionismo contradictorio, es decir, cómo determinados sectores ecologistas pues ponen más énfasis en salvar una especie en peligro de extinción y a lo mejor pues no se preocupan de la pobreza en el mundo o están radicalmente a favor del aborto. Es decir, encontramos ahí determinadas cosas que pueden ser contradictorias. Yo creo que esto no debemos pasar sobre ello, no nos vamos a centrar sobre estas cosas porque yo a lo que quiero subrayar es el encuentro. Pero no obviemos que la ecología también es a veces punto de desencuentro. Al fin y al cabo, encuentro no significa uniformidad, significa que los que piensan diferente se encuentran para buscar caminos comunes, pero evidentemente no podemos hacer esto a costa de pues, pasar por encima del otro, ¿de acuerdo? Pero la ecología es punto de encuentro y ya entramos directo a la temática, ¿no? Ese encuentro entre diversas áreas de conocimiento, y esto hay que celebrarlo, porque hemos pasado décadas donde parecía que solo podían opinar los científicos. La humanidad estaba tan deslumbrada por los logros de la ciencia y la tecnología que parecía que, bueno, la filosofía y estas cosas como que no tenían nada que decir. Hoy vemos que la ecología requiere, y ahora lo veremos más todavía, requiere de diversos enfoques, que el científico solo no basta. La ecología necesita, por ejemplo, de las ciencias sociales, de la economía, pero también suscita debates filosóficos e incluso teológicos, donde nos centraremos a continuación, ¿no? Pero también ese encuentro es espacio de encuentro, la ecología, de todos aquellos que miran el futuro con esperanza. Digamos también con preocupación, pero también con esperanza, ¿no? Y aquí es donde me quería referir a este texto de estas palabras de Benedicto XVI, que en el Parlamento alemán se refirió a este tema. Él les dijo a los políticos, era el Parlamento, allí estaban todos los partidos de Alemania, ¿no? Recuerdo un fenómeno de la historia política reciente, esperando que no se malinterprete ni suscite excesivas polémicas unilaterales, claro, porque el Papa no se estaba refiriendo al Partido de los Verdes, que estaba allí, se estaba refiriendo en general, ¿vale? Por eso hizo ese paréntesis, ¿no? Diría que la aparición del movimiento ecologista en la política alemana a partir de los años 70, aunque quizás no haya abierto las ventanas, ha sido y es, sin embargo, un grito que anhela aire fresco en la política. Un grito que no se puede ignorar ni rechazar porque se perciba en él demasiada irracionalidad. Gente joven se dio cuenta que en nuestras relaciones con la naturaleza existía algo que no funcionaba, que la materia no es solamente un material para nuestro uso, sino que la tierra tiene en sí misma su dignidad y nosotros debemos seguir sus indicaciones. Es evidente que no hago propaganda de un determinado partido político, nada más lejos de mi intención. Cuando en nuestra relación con la realidad hay algo que no funciona, entonces debemos reflexionar todos seriamente sobre el conjunto
y todos estamos invitados a volver sobre la cuestión de los fundamentos de nuestra propia cultura. Está ahí diciendo que la entrada de la cuestión ecológica en el Parlamento alemán por fin ha significado aire fresco, no más de lo mismo, sino que entró un aire renovador. Y es que, efectivamente, aunque haya partidos que puedan subrayar más su compromiso con el medio ambiente en sus programas, realmente la política ha encontrado aquí un punto en el que todos están de acuerdo, al menos en que deben hacer algo, en que deben ponerse de acuerdo para hacer algo. Y, por tanto, es un punto de encuentro. Y, bueno, una última prueba, ¿no?, de cómo la ecología concita el encuentro, pues yo creo que son las cumbres ambientales, que se tienen continuamente desde el año 72 hasta la última de Egipto en el año 2022, pues hay una continuidad. Es decir, aquí la humanidad está unida en un proyecto común, que ciertamente no es fácil porque somos diferentes y nos cuesta ponernos de acuerdo, pero es un lugar de encuentro. Esto es lo primero que yo quería decir. Posiblemente el espacio de encuentro más potente que la humanidad tiene ahora mismo. Esto tiene algo de mezquino, porque fijaos que, por ejemplo, el problema del hambre en el mundo no ha convocado a toda la humanidad, probablemente porque solo afectaba a una parte. Pero el problema de la ecología, aunque sea triste decirlo, nos afecta a todos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí todos, poco a poco, van entrando en que efectivamente este es un asunto sobre el que nos debemos sentar y sobre el que debemos avanzar como sociedad, como humanidad. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde el entorno nuestro, desde la Iglesia? Pues convendría, si buscamos una cultura del encuentro, hacer pues lo que todos los que quieren encontrarse tienen que hacer, que es buscar los puntos de convergencia. Esto sería lo primero, es decir, buscar razones en las que realmente nos sentimos unidos, en las que realmente sintonizamos. Y por tanto, lo que voy a decirles a continuación pues son 11 puntos en los que considero, de la mano de estas personas de las que quiero ser espejo, les decía, y especialmente destaco a un jesuita joven, Jaime Tatay, que es profesor de la Universidad Pontificia de Comilla, actualmente director de la Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión, del que de alguna manera tomo este análisis que yo le traslado un poco a mi manera. Tomar conciencia, por tanto, de la convergencia entre cristianismo y ecologismo. Yo creo que este es un primer paso para que nosotros podamos incorporar el ecologismo, que esto es lo que nos pide Laudato Si, y hacerlo conscientes de que no incorporamos algo extraño a nosotros, sino algo que realmente, con lo que realmente sintonizamos como cristianos. Pero ciertamente conciencia de las convergencias, aunque conciencia crítica. Es decir, el cristiano no incorpora cualquier cosa, todo tiene que ser de alguna manera discernido frente al Evangelio. Y por tanto habrá cosas del ecologismo que podemos abrazar completamente, habrá otras en las que tenemos una sintonía mediana y habrá cosas que realmente pues, no podemos incorporar porque sean incluso contradictorias con nuestra manera de pensar, incluso con nuestra fe. Por eso veremos convergencia, pero en algunas de ellas veremos algunas matizaciones. Vamos allá con la primera, la búsqueda de un equilibrio entre modernidad y posmodernidad en el ecologismo. Nos ponemos aquí un poquito filosóficos. Bruno Forte es un teólogo italiano, también obispo desde hace unos años. Él habla de que en el último siglo los últimos siglos han descrito como una parábola. Han subido y de pronto ha caído, ¿no? ¿Qué es esa parábola de la modernidad que él llama? Pues básicamente es que con el avance de la ciencia, a partir de la Ilustración, la humanidad empezó a una historia de progreso continuo.
Y con el avance de la ciencia hemos creído que realmente con la razón podíamos controlar el mundo, poner el mundo, todos los recursos del mundo a nuestro servicio. Este ideal moderno se ha representado muchas veces con la figura mítica de Prometeo. Prometeo es ese héroe que roba el fuego a los dioses para darlo a los hombres, ¿no? De alguna manera, el ideal de la Ilustración ha sido eso, quitarle la fuerza a la religión para, con la razón, nosotros construir el mundo que queremos. Pero, ¿qué ha pasado? Que el siglo XX, la modernidad ha sido esa época de las grandes ideologías, tanto de derechas como de izquierdas, y esos ideales de progreso en los que se iba a construir un mundo perfecto, un mundo sin injusticia, donde todo el mundo tendría lo necesario. Pero ¿cuál ha sido el balance del siglo XX? Bueno, pues ha sido un balance bastante malo. 2 guerras mundiales, ha surgido el hambre del mundo, el problema medioambiental. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha venido una crisis, Esa crisis a veces se representa con el héroe griego Sísifo. Sísifo era un mito griego que era un hombre que estaba condenado a subir rodando una gran piedra a lo alto de la montaña, pero cuando llegaba arriba la piedra rodaba y él tenía continuamente que volver a empezar. Pues así se siente el hombre en crisis después de la modernidad. Hemos hecho un esfuerzo, las ideologías han tenido un ideal de progreso enorme, pero la piedra se nos ha caído de nuevo. El siglo XX ha sido un siglo desastroso para la humanidad, aunque a algunos evidentemente le haya ido bien. ¿Y qué ha surgido después de esta crisis? Lo que llamamos posmodernidad, es decir, la depresión por decirlo en pocas palabras, la depresión de que no podemos realmente cambiar el mundo. Entonces, ¿la solución cuál sería mejor? Refugiarnos en nuestro bienestar individual, conseguir el mejor bienestar que podamos para nosotros nuestro y olvidarnos de las grandes utopías de cambiar el mundo. Por eso, este tercer momento se suele representar con la figura de Narciso. Narciso es otro mito griego que dice que de tanto mirarse a sí mismo se ahogó en un lago viendo su propio reflejo. Esta parábola de la modernidad nos dibuja 3 momentos. Un momento moderno, una crisis y después una posmodernidad. El ecologismo incluye elementos de los tres. No podemos decir, la ecología es una cuestión posmoderna, es algo que ha venido con la posmodernidad, en absoluto. El ecologismo incluye elementos premodernos, porque quiere recuperar la ética, la estética y la espiritualidad del mundo antiguo y medieval. Es también posmoderno, porque critica la racionalidad científico-técnica que nos ha llevado a este desastre del medio ambiente. Pero es también moderno, incluso ultramoderno, porque confía en esa misma racionalidad científico-técnica para resolver el problema. De tal manera que no podemos ver el ecologismo ahí como un eco de la posmodernidad. La gente ahora pues se refugia en la naturaleza. No, el ecologismo es algo que integra toda la riqueza de pensamiento desde la modernidad hasta nuestros días. Y aquí es donde pues nos encontramos como Iglesia con esto. Benedicto XVI venía a decir eso, el ecologismo en el fondo es la humanidad aprendiendo la lección de sus propios excesos y buscando un nuevo equilibrio. El ecologismo busca ese equilibrio. ¿Cómo se sitúa la teología ante esto que acabo de decir? Bueno, pues la doctrina social de la Iglesia está claro. Al igual que el ecologismo ha criticado a las ideologías modernas, pero la Iglesia nunca ha renunciado a construir un mundo mejor, como si hace la posmodernidad. La Iglesia confía en la razón y en la ciencia, como hace el ecologismo, porque solo la ciencia y la razón y la tecnología nos ayudarán a resolver el problema que hemos creado. Y al mismo tiempo, la Iglesia reconoce que el antropocentrismo instrumentalista, este ideal moderno que veía la naturaleza solo como un recurso a nuestro servicio,
es realmente una deformación de la auténtica relación que el ser humano tiene que tener con la naturaleza. Por tanto, ecologismo y cristianismo en este aspecto se dan mucho la mano. Si ahondáramos en muchas de las cuestiones, pues también habría matices, pero como que aquí hay una primera sintonía para construir el encuentro. Segundo punto de encuentro, una vuelta a la pregunta cosmológica y a la teología natural. El mundo antiguo y medieval veía a Dios con mucha facilidad contemplando el mundo. El mundo al hombre antiguo le revelaba el misterio de la divinidad. ¿Qué ha pasado desde el siglo XVI hasta el siglo XIX? El auge de las ciencias naturales y la implantación de una cosmovisión, quiere decir una forma de ver al mundo mecanicista cerrada. El sentido del mundo para el hombre moderno es que es simplemente una máquina de la que nosotros podemos controlar sus partes para ponerla a nuestro servicio. La controlamos porque comprendemos cómo funciona y la controlamos porque con nuestra tecnología la sometemos a nuestro servicio. Dios no pintaba aquí nada, la teología natural no pintaba nada. No hay ningún secreto en la naturaleza, o si lo hay, la ciencia descubrirá todo ese misterio. Pero ¿piensa así hoy realmente la gente en el siglo XX? ¿Qué ha pasado en el siglo XX? Pues que ha habido, en primer lugar, dos grandes descubrimientos científicos, o dos grandes, digamos, no solo descubrimientos, sino dos grandes paradigmas, la relatividad y la mecánica cuántica. Cuando el hombre moderno creía controlar y saber perfectamente qué es la materia, de pronto se abre ahí un terreno que no sabemos a dónde nos lleva. De pronto, los que creían saberlo todo dicen, no sabíamos casi nada, no sabíamos casi nada. Surge también la conciencia de la fragilidad del planeta. Es decir, creíamos que el planeta era una fuente de recursos inagotable que, oye, saca, pero ¿qué ha pasado en el siglo XX? Pues que esta visión ha cambiado también. Los recursos se agotan, o incluso pueden venir a menos en función de nuestro comportamiento. Bien, incluso hay teólogos como Philip Sherrard, que he citado ahí, que dice que la degradación medioambiental en el fondo es una consecuencia de esa cosmología mecanicista reductiva, que creía que el mundo era eso, una máquina que yo puedo controlar perfectamente. Hoy sabemos que esa máquina no es tal máquina, tiene un fondo de misterio que se nos escapa y que no podemos controlarla del todo. Y esto abre todo un mundo de preguntas. ¿Cómo se sitúa la teología ante esta convergencia? Pues podríamos resumirlo en lo que ahí pongo. El cristianismo, como el ecologismo, ve la insuficiencia de la ciencia para la comprensión del mundo. Insuficiencia no quiere decir que la ciencia no valga. La ciencia, claro que vale, pero no se basta a sí misma. Necesita el complemento de otras ciencias sociales y de la filosofía, del pensamiento, es decir, no se basta a sí misma, ¿no? Por otro lado, la admiración del cosmos es un preámbulo de la fe. Esto la teología lo tiene que celebrar, Es decir, que cuando el hombre mira hoy la naturaleza, no vea una máquina perfectamente explicada que la controla, sino algo que realmente le desborda y le vuelve a conducir al misterio, pues la teología ve esto como una visión más realista, incluso, y que puede facilitar caminos de fe a muchas personas, aquellas que quieran, ¿no? Bien, tercera convergencia, el reencantamiento del mundo en el ecologismo. Weber hablaba de desencantamiento del mundo para explicar cómo el hombre, el ser humano, en la secularización, pues ve el mundo. La ciencia le ha quitado la magia al mundo. El mundo antiguo, el mundo medieval, ve el mundo como un fondo de misterio, como algo que admira, algo que le sobrepasa, algo que le sobrecoge, algo mágico. La ciencia hizo durante décadas que el mundo perdiera toda su magia. Esto hoy es así. Weber decía esto en 1919, pero un siglo después, esta es la visión que tenemos.
Hoy hay muchos autores que hablan que se está produciendo un reencantamiento del mundo, por utilizar la misma expresión de Weber, pero con el re delante, ¿no? Es decir, se vuelve a vislumbrar la magia del mundo. ¿Y esto de dónde viene? Viene en buena parte del ecologismo, ¿eh? En el ecologismo hay muchas corrientes, pero hay una, por ejemplo, que es lo que se llama la ecología profunda, que está diciendo que para abordar los problemas medioambientales no basta la ciencia, es necesario la espiritualidad. Y estos autores de la ecología profunda no son autores de procedencia teológica, no proceden de sectores cristianos ni mucho menos, son sectores filosóficos, pero está diciendo, sin espiritualidad la humanidad no puede abordar la problemática medioambiental. Por eso promueven determinadas experiencias espirituales de tipo cósmico, y que no son necesariamente evasivas, porque a veces este tipo de espiritualidad, de unión con el cosmos que vemos, por ejemplo, en los movimientos Nueva Era, muchas veces decimos, solo busca un bienestar psicológico de la persona, pero se desentienden del mundo. En el ecologismo no se da eso, porque muchas de estas personas son realmente activistas y quieren cambiar realmente el mundo. Incluso hay científicos que echan mano de antiguas divinidades para explicarnos sus hipótesis científicas. Por ejemplo, James Lovelock, ¿no?, con la hipótesis Gaia, para explicarnos que la Tierra de alguna manera se parece, o podríamos considerarla, un ser vivo único, en cuanto que todo está conectado, como en un organismo. Y utilizan nada más y nada menos que una imagen de divinidades antiguas para mostrarnos incluso hipótesis científicas. Bueno, pues aquí la teología, ¿cómo se sitúa? Hay evidentemente convergencias y hay divergencias. Convergencias, por supuesto que hay que verlas, ¿no?, porque la posibilidad de rehabilitar una conciencia de lo sagrado tenemos que celebrarla. Estamos, por tanto, superando cierto materialismo. Llevamos un siglo de materialismo puro y duro. Hoy, de ámbitos ecologistas, empieza a superarse el materialismo, lo cual no quiere decir que se abandone la ciencia, la importancia de la física, de la biología. No se trata de eso, pero se trata de complementarla con otra experiencia distinta y con otras visiones distintas. Por supuesto, esto abre espacios de diálogo para nosotros. La religión, hasta hace unas décadas, era un actor no invitado al análisis del mundo. Ahora empieza a serlo, porque incluso autores que no son creyentes, que no son cristianos, están diciendo, oye, sin la visión espiritual de estas cosas es que la humanidad no arranca. Pero evidentemente también vemos divergencias, ¿no?, desde un punto de vista cristiano, porque aquí en este tipo de espiritualidad a veces hay lo que podríamos llamar una regresión panteísta, ¿no? Es decir, considerar que Dios es el mundo, identificar la naturaleza con Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que ser muy conscientes de nuestra identidad. El cristianismo no identifica naturaleza y Dios. Dios no es la naturaleza, Dios no es una energía que mueve el mundo. Dios es un Dios personal que se revela al mundo, un Dios personal y trascendente que se revela al mundo. Pero que digamos que no identificamos a Dios con la naturaleza tampoco quiere decir que lo separamos, porque Dios se revela al mundo a través del mundo, y la encarnación es la prueba principal. Dios se hace carne. El cristianismo entiende que la relación nuestra con Dios siempre está mediada a través de la historia, de la carne, de la materia. Pensemos en los mismos sacramentos, cuya base es agua, pan, vino, aceite. Es decir, son las mediaciones. Por tanto, el cristianismo distingue a Dios del mundo, pero no lo separa. No lo separa. Por tanto, hay convergencias y divergencias. Esta conciencia de convergencia, pero conciencia crítica, porque aquí sí hay un elemento en el que nosotros nos la jugamos. Nuestro Dios es un Dios personal, trascendente y que se revela al mundo. No lo identificamos sin más con la naturaleza, aunque no lo separamos. Cuarto punto, la destrucción de la naturaleza como desacralización y su restauración como misión. Las éticas medioambientales, su base es que la naturaleza tiene un valor en sí misma, y por tanto
lo que nos proponen es superar una visión utilitarista de la naturaleza. Las cosas valen por sí, no solo porque me sirven a mí para algo. La naturaleza no solo vale porque me sirve a mí como recurso, sino porque en sí misma tiene un valor. ¿Cómo se puede llevar a cabo esa superación? Pues obviamente no desde la ciencia, sino dejando que la experiencia ética, la experiencia estética y la experiencia espiritual sean también visiones complementarias de la naturaleza. Solo desde esta óptica, y en eso tiene razón la ecología profunda, la humanidad puede ver la naturaleza de otra manera. La ciencia no le ayudará a esto porque en su ADN va a mirar la naturaleza de una manera materialista, pero es insuficiente, necesita complementarse con otras visiones. ¿Cómo se sitúa la teología ante esto? Pues tenemos, yo creo, que celebrar que haya más respeto, cuidado, reverencia e incluso una sensibilidad, podríamos decir, casi sacramental, a pesar de las reservas panteístas. A pesar de que ahí tenemos un punto difícil, pero tenemos que celebrar que haya un respeto por la naturaleza. Francisco de Asís para nosotros es un referente importantísimo. Esa fraternidad cósmica que él vivía, que llamaba hermanos a todas las criaturas, hermano sol, y que tenía también esa visión sacramental. Cuando habla del sol dice que lleva por los cielos noticia de su autor. Cada criatura para nosotros puede ser una mediación para llegar a su autor, que es Dios. Siguiente, y voy rapidito porque vamos de tiempo regular. ¿A qué hora tengo que terminar, Pepe? Sobre las 9. Bien, pues un quinto punto de convergencia es la categoría de sacrificio. En el año 72, el Club de Roma encargó un informe que llevó como título Los límites del crecimiento. Ahí se descubre una idea básica, que es que el planeta es limitado, que este crecimiento de la humanidad en todos los sentidos lleva al agotamiento de los recursos. Y aparece la cuestión de la sostenibilidad y, como consecuencia, la necesidad de autolimitarse. ¿Y qué estamos ante lo que normalmente en el lenguaje popular, pero también en el religioso, llamamos sacrificio? Para resolver esto necesitamos sacrificio. Aldous Leopold, un autor norteamericano muy importante, en un hito dentro del ecologismo, criticaba la educación medioambiental que se hacía entonces, en los años 70 o en los años 80, porque decía, es que a la gente no se le está definiendo bien y el mal, no se están asignando obligaciones a las personas, no se pide sacrificios. Entonces eso es una educación ambiental falsa, no va a ningún sitio, porque esto sin sacrificio es imposible. Más recientemente, Maniatis y Meyer, hablando de sostenibilidad, dicen que en la base, digamos, de la solución de los problemas medioambientales es la política del sacrificio. Por tanto, el ecologismo ha llegado a esta categoría que para nosotros es tan familiar. Este es otro punto de convergencia. Sacrificio es un discernimiento, un decidir y un elegir unos valores. Dejamos algo valioso atrás, renunciamos a ello para obtener algo más valioso aún. Por ejemplo, dejamos algo de nuestra comodidad actual por el bien de las futuras generaciones. Esto es sacrificio, lo que siempre hemos llamado sacrificio. Es algo esencial en las religiones. Francisco en Laudato Si ha sido muy claro en esto. Dice, hay que pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir, en una ascesis que significa aprender a dar y no simplemente renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Hay aquí otro elemento de convergencia entre ecologismo y cristianismo. Sexto punto, una recuperación de la antropología relacional. En ecología hay un concepto fundamental que es el de relación. Decíamos, la ecología es una ciencia natural que trata de la relación de los seres vivos entre sí y con el medio ambiente.
La relación es una categoría fundamental. Todos los seres están conectados. Y esto no solo incluye al ser humano, sino que el ser humano es la expresión suprema de esa conexión. Porque si ya lo somos en sí mismo, el organismo que somos, mente y cuerpo, también lo somos en cuanto que nosotros organizamos el mundo. Tomar conciencia de esto en el ecologismo se nos está diciendo, bien, si estamos interconectados, entonces habría que determinados valores que están muy arraigados en nosotros desde la modernidad, incluso entre los cristianos, tendríamos que revisarlos y descubrir otros valores que están ahí como que los hemos despreciado durante mucho tiempo. Por ejemplo, para todos es un valor la independencia. Bien, pero deberíamos descubrir también el valor de la interdependencia. Es un valor el poder, que nos da la capacidad de actuar sobre el mundo, pero también deberíamos descubrir el valor de la vulnerabilidad, que nos acerca a nuestra propia realidad, porque muchas veces vivimos en un sueño. Esto lo vemos perfectamente cuando, por ejemplo, la enfermedad llega a casa, a la familia. Vivimos como en un sueño de que somos, en fin, de que podemos con todo, pero de pronto un día, porque somos frágiles. Pero la vulnerabilidad también es un valor en cuanto que es nuestra realidad. Somos vulnerables. Es un ideal la autonomía, no cabe duda, pero deberíamos descubrir más el valor de la relación. Autonomía, pero relación también. Es un valor la libertad, pero deberíamos descubrir más la responsabilidad. ¿Cómo se sitúa la teología ante esta relacionalidad? Pues es una convergencia evidente, que todo está conectado, lo ha repetido Francisco en Laudato Si, por activa y por pasiva. He puesto ahí unos ejemplos de números, que el ser humano es un ser en relación, esto por supuesto también, pero incluso nos podríamos ir al Concilio Vaticano II, que cuando habla del hombre, dice que por nuestra condición corporal, dice el concilio, el hombre reúne en sí los elementos del mundo material de tal modo que por medio de él estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Es decir, porque nosotros somos cuerpo, a través de nuestro ser cuerpo, la naturaleza que somos puede alabar a Dios. Es decir, en el hombre se produce esa conexión entre la materia del mundo y el Creador. Bien, pero es que esto incluso no solo en antropología, sino que es que en teología es fundamental, porque nosotros somos imagen de un Dios trinitario, de un Dios que no es solitario, que es relación, que es comunión, que es amor. Dirá la Biblia cuando ya por fin, casi al final, San Juan se atreve a definir a Dios y dice, Dios es amor, la mejor definición que podemos dar de Dios, ¿no? Aquí hay, no obstante, una acusación que se ha hecho a la teología en este tema, ¿no? Se ha acusado a la teología, o al cristianismo, más bien al judeocristianismo, como ser la causa del problema medioambiental. Lynn White, en el año 67, escribe las raíces históricas del problema de la crisis ecológica y él, por un lado, rechaza la idea de un ser humano como dueño y explotador de la naturaleza. Pero no solo rechaza esa idea, sino que dice, y esa idea la ha fomentado, la ha atraído el cristianismo, el judeocristianismo, con esa famosa frase del libro del Génesis, dominad la tierra. Eso lo ha tomado el ser humano como que es dueño y explotador de la naturaleza. Bueno, ¿qué se puede decir, ¿no? Ya que buscamos este encuentro y nos han buscado la boca, de alguna manera, ¿qué se puede decir? Pues no hay que cabrearse con esto, es decir, por un lado, Lynn White demuestra la parte de verdad que esto tenga, que la religión influye, para bien o para mal, depende de cómo la llevemos. Pero por otro lado, señala una tarea de la teología y es aclarar cuál es la exégesis, la interpretación correcta del texto bíblico, que evidentemente el texto bíblico, su interpretación correcta no es que el ser humano es un dueño y un explotador de la naturaleza, sino de un administrador responsable. Al ser humano, por su inteligencia, se le confía la naturaleza, pero esto no nos hace dioses. El ser humano es administrador de la naturaleza que Dios ha puesto en nuestras manos. El Papa ha dicho por activa y por pasiva en Laudato Si que esa no es la exégesis correcta.
La vida natural como devoción, rito y terapia en el ecologismo. Se ha criticado que ha habido un ecologismo sin alegría, como una especie de culto a la insatisfacción, al cabreo continuo, ¿no? Hoy ha surgido un ecologismo distinto. Su base es que la naturaleza está relacionada con la alegría. Incluso hay movimientos dentro del ecologismo que hablan de una ecología de la devoción y de la reverencia por la vida. Y se recuperan prácticas, rituales, etcétera, pero no hace falta meterse en ese lío. Lo vemos, por ejemplo, en la búsqueda del contacto con la naturaleza que está tan de moda. El turismo rural, el senderismo, el alpinismo, la bicicleta de montaña. Es decir, la gente encuentra una especie de terapia, de un bien que el contacto con la naturaleza le produce. Incluso aparece el término ecoterapia. ¿Cómo vemos esto desde la teología? Bueno, esta vuelta devocional a la naturaleza hay autores que dicen que tienen raíces religiosas, pero aquí tendríamos que preguntarnos, aquí tenemos otro matiz, ¿no? Esta conciencia pero crítica. ¿Esa salvación que las personas buscan hoy en el contacto con la naturaleza se identifica con lo que llamamos salvación en clave cristiana? ¿Es lo mismo? Pues no totalmente. Sería una reducción de lo que el cristianismo considera salvación. Salvación cristiana es redención y, por tanto, restablecimiento de las relaciones con la naturaleza, con el hermano y con Dios. Y, por tanto, trasciende lo meramente terapéutico, trasciende el mero bienestar físico o personal. Es algo más profundo. Entonces, la teología aquí lo que hace en este encuentro con esta forma de ver la naturaleza es que le aporta mayor profundidad. Esto es lo que hace el Papa Francisco en Laudato Si, porque él dice, hay 3 relaciones básicas que están rotas, con la naturaleza, con el prójimo y con el Creador. Pero cuidado, están conectadas, es decir, no podemos sanar nuestra relación con una de ellas si no sanamos con la otra. No te reconcilias con tu hermano si no te reconcilias con Dios. Tampoco te reconcilias con Dios si no quieres ver a tu hermano. Pues en este binomio es un trinomio también con la naturaleza. No podemos sanar nuestro contacto con la naturaleza en toda su profundidad sin sanar nuestra relación con el hermano y con Dios. Por tanto, todo esto tiene que ir de la mano. Aquí el cristianismo aporta profundidad y altura de mira al ecologismo. Una más y paro, porque no me gustaría que se me quedara al menos estas 2 últimas. Permitidme, dos convergencias más. Los motivos apocalípticos en el ecologismo. Aquí hay otro momento de encuentro. Hay muchos ejemplos como el ecologismo tiene manifestaciones de carácter apocalíptico, incluso a veces catastróficos, ¿no? Lo vemos en títulos de libros, yo he puesto ahí algunos. A veces lo vemos en el estilo, no sé si habéis fijado, por ejemplo, Greta Thunberg, que el estilo y digamos la dirección de su reflexión, ¿no? Nos habla de una catástrofe y lo hace así con severidad. Pero a veces en el mismo lenguaje, por ejemplo, la palabra emergencia climática ha sido la palabra del año en 2019, es decir, la palabra más usada, más famosa, que más ha crecido en 2019. Muchas veces se ha criticado el estilo apocalíptico del ecologismo, ¿no? Porque se dice que a veces, desmoraliza más que estimula los cambios profundos, ¿no? Aunque hay quien le parece bien, porque apocalipsis significa revelación, y lo que está ocurriendo con la crisis climática es, en el fondo, revelarnos el resultado de nuestra acción, pero es un resultado que todavía no vemos del todo. Entonces, hay autores, como Christian Godin, que lo consideran muy adecuado. Para la teología, pues, hombre, el género apocalíptico ha sido un lenguaje religioso siempre. Incluso en la Biblia tenemos ese género, tenemos escritos apocalípticos. Son, en el fondo, dramas que nos invitan a repensar qué somos y cómo estamos actuando. Pero aquí hay otro matiz, lo apocalíptico no basta en teología. En teología es imprescindible la esperanza escatológica y la esperanza profética que nos pone en marcha hacia ese mundo mejor prometido por Dios.
El Papa lo dice casi al final de la encíclica, que nunca la preocupación nos robe el gozo de la esperanza. El ecologismo de los pobres, o ecologismo político. Martínez Alier, que es un economista de la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que hay como 3 clases de ecologismo. Uno industrial, que fundamentalmente se basa en que hay que gestionar científicamente los recursos. Hay otro ecologismo que es el de la conservación, que fundamentalmente es exaltar lo silvestre, lo salvaje y conservarlo tal como está. Y hay un tercer ecologismo que él llama político o ecologismo de los pobres. ¿Cuál es la lógica de esto? Mostrar que debajo de la degradación medioambiental subyace una injusticia social. Esto ya lo ven lo ha dicho la Iglesia siempre, desde el principio. Pero ya lo ven hasta las cumbres ambientales. Por ejemplo, en la cumbre de París, pues ya vemos cómo se incluyen ayuda a los países en desarrollo, o en la COP25, cómo aparece la Red de Santiago para apoyar a los países más vulnerables, porque no olvidemos que los que más van a sufrir las consecuencias del problema medioambiental son los que tienen menos recursos, los más pobres. ¿Cómo se sitúa la teología ante esto? Bueno, pues también está ahí en una convergencia clara. Hay realmente en las raíces del ecologismo hay muchas comunidades de base cristiana, hay muchos líderes que incluso algunos de ellos han sido mártires y han dado su vida en su lucha y en su reivindicación por la defensa de su medio ambiente. Todas las confesiones religiosas, tanto conjuntamente como de manera unilateral, han hablado de esto, de que la degradación ambiental es ante todo una enorme injusticia social. Francisco en Laudato Si dice que hay que unir lo social y lo ecológico, que no pueden ir por separado, lo dice continuamente. Actualmente aquí es donde hay una mayor convergencia, no solo entre cristianismo y ecologismo, sino podríamos decir también entre el resto de actores sociales. En este punto hay realmente la semilla de una nueva cultura que se está construyendo. Finalmente, para terminar, me salto algunas cosillas para no cansaros. A modo de conclusiones, 2 ideas, ¿no? El encuentro entre ecologismo y cristianismo es mutuamente enriquecedor. El ecologismo trae, por usar la expresión de Benedicto XVI, aire fresco a la teología, como lo trajo a la política, decía él. El ecologismo, por su parte, también se puede ver enriquecido, está invitado a escuchar la sabiduría de las religiones, que tienen mucho que aportarle desde su visión de la naturaleza y la relación que el ser humano debe tener con ella. Laudato Si es verdaderamente un ejercicio de lo que el profesor Gonzalo Villagrán el otro día tiene un libro sobre teología pública. Es un ejercicio de teología pública, porque es una teología que no se hace solo para dentro de la Iglesia, para alimentar la fe de los creyentes, sino que interpela a la comunidad científica, que interpela a la comunidad política, desde, obviamente, la fuente del Evangelio. La cuestión, por último, la cuestión ecológica es una cuestión global. Ahora ya no se trata de salvar un parque natural en nuestra zona o de que no se construya una presa o una especie endémica. Ahora la cuestión es mucho más gorda, es una cuestión global. Y al ser una cuestión global requiere también una acción global. En el ecologismo se decía en los primeros años, piensa en global, actúa en local. Efectivamente, nuestras acciones locales tienen una repercusión, pero ante los problemas de la magnitud que tenemos hoy, pues la acción local es del todo insuficiente. Tenemos que actuar la humanidad globalmente. Y, por tanto, esto que lo capta la Iglesia lo ha recogido en esta afirmación del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas del año 2003. En esta necesidad de una acción global, ¿qué puede aportar la Iglesia? Pues dice las Conferencias Episcopales Europeas, la Iglesia, que es la institución global más antigua, puede contribuir de manera sustancial desde el momento en que ella misma es una red mundial de contacto entre realidades locales. Es decir, nosotros ya tenemos mucho trabajo hecho de lo que es unir comunidades locales. Pongamos esa red que ya
Siempre ha sido la Iglesia desde muy antiguo al servicio de esta causa en la que la humanidad necesita verdaderamente una acción global. El movimiento Laudato Si, que está por ahí funcionando, de los que algunos tienen noticia, otros no, está justamente siendo esto. Es decir, aprovechando esta red que es la Iglesia misma para que el compromiso por la defensa y por el cuidado de la casa común, como Francisco llama, no utiliza la palabra, generalmente palabra medio ambiente, sino nuestra casa común, algo más cálido, que nos resulta más afectivo, pues la llama, ¿no? Entonces, la Iglesia realmente puede aportar mucho. Tener en cuenta estas convergencias me parece muy importante, porque podemos abrazar el ecologismo sin estar la conciencia de estar incorporando algo añadido a nosotros, sino algo que también brota de nuestra forma de pensamiento, de nuestra misma doctrina, que es bien antigua, del mismo Evangelio. Aunque, obviamente, en el encuentro tenemos que estar siempre vigilantes de que hay aspectos que desde el discernimiento pues no podremos incorporar. Pero el peso está en la convergencia, no en la divergencia. O al menos yo he querido convenceros de eso. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos a Pedro Leiva, don Pedro, pues esta magnífica conferencia, y sabéis que como todas se graban la podemos si queremos volver a escuchar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta concreta, pues este es el momento. Inma. ¿Se tiene conciencia o se ha tomado conciencia realmente en la Iglesia de que Laudato Si debe ser un medio de enseñanza para todos, desde los niños más pequeños? Muy buena pregunta, que no sé si tengo perspectiva suficiente para responderla bien, Laudato Si ha tenido, en mi opinión, un primer momento de recepción muy flojo. Es decir, pasó prácticamente desapercibido. Incluso a nivel diocesano, yo participo en algunos foros, en varias ocasiones he tenido que decir a la hora de elaborar prioridades diocesanas, oye, este asunto lo vamos a dejar, se trata de una encíclica. Le hemos prestado atención a la familia, al laicado, al no sé qué, tal, a muchas cosas, y este asunto ha pasado desapercibido. Prueba de que ha pasado desapercibido es justamente que 5 años después, en 2020, Laudato Si es 2015, 5 años después el Papa tiene que pegar un golpe en la mesa y decir, oye, que he escrito Laudato Si, dicho así de manera vulgar, ¿no? Y entonces se hace como una especie, digamos, de conmemoración amable para impulsarlo de nuevo, porque ni el mismo Papa estaba contento de la recepción que estaba teniendo. En la Iglesia también hay una cosa que suele pasar con la doctrina social, y es que no sé por qué tenemos los cristianos el vicio de decir, bueno, una encíclica, vale, es de doctrina social, vale, pues eso es para la gente de Cáritas, la gente de Manos Unidas, tal, y algún curioso, como que no fuera con todos, ¿no? Y a Laudato Si pues le ha pasado igual, o sea, mucha gente ha podido pensar que era una cosa para la gente con una especial sensibilidad por la naturaleza, no, es una voz que nos está llamando, nos está invitando a todos los cristianos. Entonces, la conciencia esta por la que tú preguntas, pues está avanzando poco a poco. Me consta que entre los profesores de religión, que es un colectivo con el que tengo bastante contacto, pues se está trabajando mucho. E incluso se ha tomado como con mucha alegría, porque es algo que entre la juventud y entre los niños es algo que agrada, ¿no? Que se acoge con cierto agrado, ¿no? Los profesores de religión, por ejemplo, están trabajando mucho, pero es del todo insuficiente. O sea, por ejemplo, en Málaga, y por ser autocrítico, y yo tengo también parte de responsabilidad de esto, todavía no hay una pastoral del medio ambiente. Hay grupos que trabajan esto, por ejemplo, el canal Laudato Si, que anda por ahí en WhatsApp, o el grupo de conversión ecológica,
que coordina Ernesto Juárez desde Cáritas, acciones puntuales, ¿no? Pero la diócesis todavía no tiene realmente una acción como diócesis sobre esto. La misma Conferencia Episcopal Española tuvo, antes de Laudato Si, algunos acercamientos a la cuestión, incluso algunos congresos, y después no ha sabido articular una pastoral del medio ambiente a nivel nacional. Es decir, esto va más despacio de lo que creemos, o de lo que quisiéramos. Pero bueno, va calando poco a poco. En parte yo me gustaría contribuir a esa, a esa insistencia y agradezco tu pregunta por tanto. Bien, pues nada más, yo creo que en el corazón de todos nosotros está la gratitud a Pedro, a la institución que le dirige y a todos los ponentes y a todas las personas que han hecho posible esta segunda jornada y bueno, pues seguiremos formándonos y seguiremos, si Dios lo quiere, pues ya somos emplazados para las terceras jornadas en su momento. Si os digo que, y aprovecho, que de las primeras jornadas, las del año pasado, hay ya un fruto que es un libro que ha escrito Francisco Castro Pérez, estuvo con Villagrán presentándolo, y que va a presentar ese libro aquí en la parroquia el próximo lunes después de la misa de las 8. Se llama Llamados a encontrarnos y es Ser humanos en un tiempo inhumano. Es el subtítulo de esa obra. Es un libro pequeñito y que cuesta menos de 15 euros, es decir, que todavía está, lo cual demuestra que es asequible, pero sobre todo, digamos, es una obra que es fruto de aquellas primeras jornadas de cultura sobre el encuentro que tuvimos el año pasado. Seguro que este año saldrá también, no Pedro, será otra obra, y a lo mejor sobre ecología, que puede, quién sabe, porque ese es un tema que si va lento habrá que ponerle la directa. Pues nada más, muchas gracias y nos seguimos viendo.